Bueno, entonces la pregunta de hoy, como estamos viendo aquí en la pantalla, continuamos con nuestro estudio y ¿es confiable la palabra de Dios? ¿Es confiable la palabra de Dios? Y bueno, diríamos que la respuesta es sí. una contestación rotundamente afirmando de que sí, la palabra de Dios es confiable, pero vamos a ver entonces con más cuidado en este texto de 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, pero también voy a estar tocando el versículo 17. Creo que es importante, estos dos van de la mano y entonces creo que es apropiado que lo vayamos a estudiar de esa forma. Así que 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17, pero quisiera comenzar con una introducción de una historia que encontré muy interesante. Y el tema de la historia es aguántate por amor a tu vida. Aguántate por amor a tu vida. En abril del 2011, una línea de tornados mortales arrasó el estado de Alabama, dejando unas 250 personas muertas a su paso. Cerca de Wellington, Alabama, la familia Hardy se dio cuenta de que la tormenta llegaba demasiado tarde para encontrar un refugio permanente. Consideraron tratar de refugiarse en una casa club de metal, pero los fuertes vientos ya la habían puesto de lado. Entonces, desesperados, se refugiaron en un pequeño grupo de árboles. Ataron una cuerda alrededor de los niños y se acurrucaron alrededor de ellos en los árboles cuando pasó la tormenta. Un miembro de la familia dijo que aunque habían sido arañados por la tierra y los escombros, ninguno sufrió heridas graves. Imagina cuán fuertemente te aferrarías a los árboles tú y yo, a la cuerda en este tipo de situación. Saber que su vida o la vida de su hijo podría depender de su agarre le daría toda la motivación que necesita para aguantar cada onza de poder que pueda reunir. Aunque no hay sirenas de advertencias o alertas de noticias, cada uno de nosotros estamos viviendo en el camino de tormentas destructivas. Hay tentaciones, hay filosofías destructivas que abundan a nuestro alrededor. Y si no tenemos un lugar seguro de protección, seremos destruidos. Así que debido a que la palabra de Dios está tan fácilmente disponible para nosotros, a menudo la damos por sentado en lugar de atesorarla como el recurso precioso que es. Y cuando ves la Biblia como un salvavidas diseñado para mantenerte seguro durante las tormentas de la vida, comienzas a tomarlo más en serio. Así que yo quería compartir esta historia porque, como puede ver en la imagen, yo no sé si usted alguna vez ha visto un tornado en vivo, pero es algo, por lo menos yo nunca he visto algo así en vivo, pero me imagino que es sumamente alarmante, es algo que causa miedo, terror. Y gracias a Dios que en la Florida no tenemos tornados, pero sí tenemos huracanes. Igualmente nosotros tenemos que confiar en el Señor. Continuamos entonces, recuerde, estamos en 2 de Timoteo capítulo 3. Como siempre quisiera que pudiéramos repasar lo que es el capítulo 3 de Timoteo. Entonces vamos a ver aquí y vamos a ver el bosquejo de lo que entonces 2 de Timoteo capítulo 3 nos tiene. Del versículo 1 al 5 vemos la falta de genuina piedad. En estos versos Pablo le da a Timoteo una lista de comportamientos que definirían la sociedad de ese tiempo. Y dicho sea de paso, si usted lee esa lista, usted va a ver de que muy bien se parece a la cultura y al mundo de hoy. Y en esta lista debemos de considerarla. ¿Considerarla por qué? Bueno, para ver si nosotros estamos viviendo como la generación que está hablando Pablo. Porque Pablo está dando una alerta de lo que estaría pasando en los últimos días. De los versículos 6 al 9 vemos cómo las mujeres son prisioneras. ¿Prisioneras de qué? Bueno, Pablo se enfoca en el comportamiento de las mismas personas que estamos hablando de los versículos 1 al 5. Y estas mismas personas proclaman, mire qué interesante, proclaman conocer la verdad, pero nunca llegan a practicar la misma. Una hipocresía total. Estas personas dicen, no, nosotros amamos al Señor, conocemos el Evangelio, cuántas cosas más dirían, pero estas personas
no están llevando a cabo lo que la palabra les llama. Estas mismas personas tienen mentes corruptas y desacreditan la fe, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo. De los versículos 10 al 13, vemos de que Timoteo es llamado a seguir el ejemplo de Pablo. Pablo le recuerda a Timoteo que como él ha vivido delante de él. En otras palabras, Pablo dice: Timoteo, recuerda cómo yo viví delante de ti, el ejemplo que te di. Él le recordó, ¿verdad?, de que sus enseñanzas, la forma que Pablo le enseñó, la forma de pensar y su fe en práctica. Y Pablo de los versos 10 al 13 le advierte que los cristianos impostores solo empeorarán con el tiempo, se multiplicarían. Esto es un cáncer que está sucediendo. Y de los versículos 14 al 17 vemos el llamado a permanecer en las Escrituras. Pablo le da la orden a Timoteo que permanezca en lo que él ha aprendido. Eso es clave. O sea, permanecer en lo que él le ha enseñado. Pablo le recuerda a Timoteo que de su infancia a él se le enseñó la palabra de Dios. Y dicho sea de paso, gloria a Dios por los padres cristianos, que tal vez no de una forma perfecta, porque nadie lo hace perfectamente, pero que pueden enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Eso es muy, muy importante, tiene mucho valor. También le recordó Pablo a Timoteo el propósito por la cual él, Timoteo, debe de continuar en la práctica de esas enseñanzas que le dieron a él. Así que eso es un repaso breve de lo que es Segunda de Timoteo. Para que entienda, esto es una carta que Pablo le escribe a su hijo espiritual. Este muchacho es griego. Él fue criado por su mamá y su abuela. La palabra de Dios no nos habla de su papá. Y este muchacho fue un muchacho joven que me imagino que tiene unos retos muy grandes porque no tenía un papá en la casa. Y entonces cuando llega a conocer a Pablo, Pablo se convierte como este padre espiritual, porque es alguien que lo ayudó en la fe, pero también Pablo fue una figura masculina bíblica de lo que es un hombre para Timoteo. Entonces Pablo le está escribiendo esta segunda carta a Timoteo para continuar su desarrollo, su discipulado, dándole, ¿verdad?, algunas advertencias, algunos consejos para que pueda continuar en la fe, dirigiendo el pueblo del Señor, porque Timoteo, por si no lo sabía, era un pastor muy joven. Y Timoteo, como cualquier hombre que le faltaba o tenía una escasez masculina, me imagino que tal vez tenía unas inseguridades, y Pablo también habla de esas inseguridades en primera y en segunda de Timoteo. Así que muy buenas estas dos cartas, se las recomiendo altamente como el resto de las Escrituras. Pero vamos entonces a continuar en nuestro estudio. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, la palabra de Dios dice: toda escritura esto es muy importante, inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, lo que quisiera que nosotros pudiéramos considerar en este momento es esta idea de toda escritura. ¿Qué es toda escritura? Si usted se acerca a este texto y usted nunca lo ha leído, tenemos que entonces decir, bueno, no, en el versículo 16 y el versículo 17 no nos dice necesariamente qué es toda escritura, simplemente nos dice para qué es toda escritura. Así que yo creo que es una muy buena pregunta, como usualmente hacemos en nuestros estudios, de considerar, de tratar de escarbar, de buscar esta información. Y vamos entonces a ver, esta palabra, la palabra grafei, por ejemplo, la expresión toda escritura en el griego sería pasa grafei, así como la palabra en español de pasar, pasa grafei, es toda escritura. La palabra grafei aquí, las escrituras se refieren a estos escritos que se consideran sagrados porque contienen un registro de revelación divina. El Nuevo Testamento, la ley de Moisés, los escritos de los profetas, los salmos y las cartas de Pablo se conocen como las escrituras. Así que para que tenga una idea, eso es lo que está hablando, esa definición grafei, escritura. Toda esa escritura pasa grafei. Esa expresión nos está hablando, como le estoy definiendo aquí en la pantalla, que son las escrituras. Y esta idea aparece 52 veces, este término grafei, en el Nuevo Testamento. Así que muy importante. Ahora, las Sagradas Escrituras
en el hebreo el concepto de escritura se expresa más comúnmente con los sustantivos Torah. Usted ha escuchado esa palabra, el Torah. Esa palabra, el Torah, está hablando de las escrituras. Como estoy diciendo aquí en la definición, usted nota que estaba hablando, ¿verdad?, de que la ley de Moisés, el Torah, los escritos de los profetas, los salmos y las cartas de Pablo es lo que se llaman las escrituras. Así que en el griego el término más directo, por eso fue que lo puse aquí en la pantalla, ¿ve?, ese grafei, es esta palabra grafei. Usted lo puede ver en Santiago 2:23. El Nuevo Testamento también refiere a las diferentes partes del Antiguo Testamento como la ley y los profetas. Una referencia de eso sería Lucas capítulo 16, versículo 16. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Lucas, en el capítulo 24, de los versículos 44 al 45, Jesús se refiere a la ley de Moisés y los profetas y los salmos como escrituras. Y la razón que quiero cubrir, escuche bien esta parte, para definir toda escritura, es porque en el mundo que vivimos hoy hay muchas sectas que son de enseñanzas de demonios, teologías de demonios. Yo diría, por ejemplo, podemos ver lo que sería los mormones, podemos ver los testigos de Jehová, podemos ver el budismo, todas estas diferentes religiones, el islam, las escrituras, todas las escrituras que la Biblia, la palabra de Dios está hablando, que es lo que Dios usa, no tiene nada que ver con lo que ellos están hablando. Escuche bien, no tiene nada que ver con el libro de Mormón, no tiene nada que ver con las escrituras adicionales que ellos se puedan inventar o puedan aparecer. Nada de eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que es toda escritura. Así que el Nuevo Testamento también usa regularmente un verbo. Usted ve aquí, ¿verdad? De nuevo, sígame aquí. Ve esta palabra grafei. Esta es la palabra escritura. Le enseño otra palabrita más. Se lo voy a escribir aquí para que no se lo olvide. Es la palabra, lo voy a escribir en español porque es más fácil. Grafo. Es la palabra grafo. Es un verbo para explicar la palabra grafei. So, grafei, ¿verdad?, es el sustantivo. Grafo es el verbo. Y en el Nuevo Testamento usualmente se usa la palabra grafo, escribir. ¿Ok? Y es una declaración formulada. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando nosotros estamos estudiando en Mateo capítulo 4, el versículo 1 al 11? ¿Recuerda cómo Cristo le contesta al diablo? Cristo está usando esto aquí, grafo. Escrito está. O sea, que estábamos de escribir, claro, en otro tiempo, pero esa es la palabra, la raíz básica, grafo, escribir, escrito. Para darle unas ideas de cómo se usa esto, déjeme entonces llevarlo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 44, lea conmigo. Dice, está pues la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Así que esta idea aquí de la ley, estamos hablando de las escrituras. Cuando usted ve Deuteronomio capítulo 30, versículo 10, usted también va a ver aquí, si obedece la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Así que esta expresión aquí de mandamientos y sus estatutos, esto es muy interesante, el libro de la ley. Estas ideas estamos hablando igualmente de lo que es el grafei, pasa grafei, que es toda escritura. Recuerde la pregunta, estamos explicando qué significa toda escritura. Continuamos. Lucas capítulo 16, versículo 16. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Así que recuerde, la ley y los profetas es parte de esa idea de toda escritura. Toda escritura incluye la ley y los profetas. Toda escritura incluye, ¿verdad?, el Torah, la ley que está escribiendo aquí o se está mencionando en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 16. Continuamos. Santiago capítulo 2, versículo 23. Dice aquí, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Así que vemos aquí que se está cumpliendo ¿qué?
¿Cuál es la palabra? La Escritura. Había una profecía en el Antiguo Testamento que se cumple en el Nuevo, y aquí Santiago está diciendo que esa profecía escrita es Escritura. Fue dada por Dios. O sea que es muy importante que entendamos la conexión que estamos viendo ahí. Entonces continuamos. Veamos entonces la segunda pregunta. La segunda pregunta, volvemos al versículo 16. Y la pregunta entonces en este caso es, ¿qué significa inspirada por Dios? ¿Qué significa inspirada por Dios? Esta es la pregunta porque, mire el verso conmigo. Toda escritura es, estamos hablando de que esto es una realidad. Toda escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Fue que a alguien se le ocurrió una idea, fue que alguien entró en un trance y comenzó así, ¿verdad? Eso es lo que dice el fundador del Islam, Mahoma. Decía que él entró en un acto, en un trance donde él comenzó a temblar y qué sé yo, y de momento ahí fue que recibió toda la revelación de lo que es, ¿verdad? El libro sagrado de los musulmanes, el Corán. Eso es lo que está diciendo ahí, inspirada por Dios. Eso significa. Bueno, vamos entonces a ver, continuamos aquí. Vamos a ver muchas definiciones hoy y vamos a tratar de amarrar todo esto junto. Es muy importante que entendamos las partes para entender la función de la totalidad de todo lo que es junto. Así que mire, por ejemplo, esta palabra es una muy particular. Esta idea, esta expresión, ¿verdad? De inspirada por Dios. De acuerdo al diccionario de términos teológicos de Westminster, esta palabrita que usted va aquí, que se ve bien rarita, aquí se la voy a poner, theopneustos. Lo escribí en español, tratando de verdad hacer énfasis en la forma que nosotros lo pronunciamos. Theopneustos. Sería en español, theopneustos. Es como yo lo escribiría para que usted lo pronuncie, la forma, ¿verdad?, con la fonética correcta. Y esto es un término que designa el carácter de inspiración o inspirado por Dios de las escrituras judías. La Iglesia cristiana también ha aplicado este concepto a las escrituras del Nuevo Testamento como una forma de indicar que las escrituras se originan con Dios. En otras palabras, la forma como tal, aquí se puede dividir. Déjame ver si puedo enseñar aquí otro colorcito. Mira aquí en la pantalla, Theo es Dios, divídalo aquí, ve, esta es parte 1, esta es parte 2. Theo es Dios, Pneustos es soplo o espíritu. Entonces, la palabra es soplada por el Espíritu, soplada por Dios, ¿verdad? Porque Dios también es espíritu. Ahí es entonces donde viene esta palabra de inspirada. La palabra de Dios es inspirada por Dios, es soplada por Dios. Es algo que viene de adentro. Entienda algo muy importante, que cuando usted sopla, quiero que usted piense bien, viene de adentro de usted. Y la palabra de Dios viene de adentro de quien es Dios, sopla a través del Espíritu Santo, a través de los escritores, y entonces recibimos lo que es la palabra, toda escritura. Pasa grafén. Recuerda la palabra que le enseñé ahorita mismo en el griego. Toda escritura pasa grafén. Es inspirada por Dios. Aquí se lo puse, theopneustos. Así que está aprendiendo un poquito más. Créame, vamos a cubrir mucho material hoy, pero le va a ser de bendición para que cuando repasemos este texto, usted lo va a entender. Esa es la clave de todo lo que hacemos los jueves, es que usted pueda entender la palabra de Dios y juntos podamos entender cómo mejor aplicarla. Ahora, el término de nuestro texto es pasivo en su significado. La idea que presenta el término, esta palabra theopneustos, es que Dios ha inspirado su carácter en la escritura para que esté inspirado inherentemente. Pablo no está afirmando que las escrituras son inspiradas porque respiran información acerca de Dios en nosotros. No, eso no es lo que dice. A pesar que la afirmación es cierta. O sea, que eso es cierto, que la palabra de Dios sí nos sopla, nos da vida. Pero las escrituras deben su origen y distinción a Dios mismo, únicamente a Dios. Este es el carácter permanente de la escritura. Así que la inspiración verbal no significa un dictado mecánico, pero toda escritura como tal es inspirada por Dios. Que todo lo que contiene, sus narraciones, profecías, citas, el todo, ideas, frases y palabras, son las que Él, Dios,
creía convenientes para revelarse a sí mismo a nosotros. O sea que la condición actual del texto, de lo que es la palabra de la Biblia, no es motivo para concluir en contra del texto original, que es inspirado, pero es una razón por la cual debemos utilizar toda nuestra diligencia crítica para restaurar el texto inspirado original. ¿Qué significa eso? Por eso usted está notando que yo estoy tratando de lo mejor posible de darle a usted una explicación de estas palabras en el lenguaje original. Hay personas que creen que no es necesario. Creo que tienen razón, en muchos casos no es necesario, pero en el contexto de cómo nosotros estamos aprendiendo la Biblia los jueves, creo que es muy importante que usted entienda, no es que se convierta en un erudito del griego koiné, no, pero que usted entienda por qué el Espíritu Santo escogió ciertas palabras claves para poder describir el propósito de Dios, el carácter de Dios, su revelación, su llamado. O sea, Dios usó palabras para poder describirse. Y como Dios usa palabras, a nosotros nos amerita entender las palabras en el lenguaje y en el contexto que Dios las dio. Eso es muy importante. Así que continuamos. Vimos Theopneustos, que es inspirado por Dios. Continuamos. Entonces, la pregunta número 3. ¿Por qué es importante el entender esta idea de inspiración? Usted está diciendo, bueno, hermano Edgar, ¿por qué es importante? Te estás hablando mucho de inspiración, quiero compartir una historia que creo que es muy fascinante. Es la historia de una pareja. Esta historia ocurre en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Esta historia tiene 3 personajes que se incluyen. Número 1 está Evelyn, que es una esposa joven, ahí de entre, ¿verdad?, los 27, 28 años. Su esposo, ¿verdad?, la cual es Juan, ¿verdad? Y el tercer personaje de esta historia se llama Marcos. Y la historia nos dice de que cuando John había ido a la guerra, usualmente en esos tiempos se practicaba de que habían pares, hombres que habían grupos, que iban juntos como un sistema para poder motivarse los unos a los otros. Y dentro de la guerra, obviamente ocurrieron cosas de mucho horror, cosas que a veces no vale la pena ni repetirlas, algo muy gráfico. Y el caso es que estos 2 amigos, el esposo de Evelyn, John, y el amigo de John, que era Mark, los 2 murieron. Pero algo que sí me llamó la atención de esta historia, por la cual la quiero compartir, era que cuando John murió, Mark envió una carta, ¿verdad?, explicando cómo murió John y el dolor, obviamente, que él sintió cuando pasó. Entonces, pero también esta carta que había escrito, ¿verdad?, John, se mandó, nunca llegó a Evelyn, pero en otra ocasión Mark escribió 2 paquetes. Un paquete fue una carta que él mandó y el segundo paquete fueron cartas que él mandó. Y dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Escuche bien, mire qué interesante. Cuando Evelyn recibió la primera carta, porque ella nunca recibió la carta de John, no llegó, no sabe por qué, pero cuando Evelyn recibe la primera carta de Mark, el mejor amigo, ¿verdad?, de su esposo, su compañero en la guerrilla, prácticamente esta carta estaba hablando de cómo fue que murió John. Y lo interesante de la historia es de que obviamente causó un sentido, ¿verdad?, donde ella pudo concluir qué había pasado, porque ella no sabía lo que pasó, la información que le dio el ejército no fue suficiente. Y pues nada, ella con mucho dolor pues continuó, nunca volvió a casarse, dice la historia. Pero lo interesante es de que el segundo paquete que había mandado Mark era muy interesante, porque recuerde, Mark envió 2 paquetes. El paquete que recibió Evelyn, en otras palabras, fue una carta, pero el segundo paquete que ella recibió de Mark lo envió primero, pero llegó después. Y miren qué interesante, porque Evelyn, al haber leído esta carta de Mark describiendo la muerte de su esposo John, ella la leyó y le quebrantó el corazón. Y ella, pues imagínense, una mujer casada, joven, con hijos. Ella estaba quebrantada de escuchar de que su esposo había muerto. Pero había en el segundo paquete, que en realidad se escribió primero, Evelyn nunca lo abrió. Era una caja que venía de parte de Mark. Ella nunca lo abrió. Pero dice la historia de que antes de morir le trajeron a Evelyn el segundo paquete que había enviado Mark.
que en realidad fue el primero que él preparó por la fecha que tenía el paquete. Este paquete incluía varias cartas. Evelyn le interesó abrir este paquete no quería abrirlo porque no quería pasar más dolor, pero al final de su vida decidió abrir el paquete y se dio cuenta, escuche bien, que este paquete tenía una fecha más antes que la carta que le mandó Mark, describiendo la muerte de su esposo John. Y cuando abrió la primera carta, obviamente, de este paquete de 50 cartas, esto es lo que había en la caja, 50 más cartas en esta caja, Evelyn se enteró de qué? De que estas cartas que venían de Mark, en realidad fueron cartas dictadas por John antes de él morir. Y en estas cartas John describió su amor hacia ella, su amor hacia Dios, su amor hacia sus hijos y la fuerza y la confianza que él tenía en la fe de que él, si fuera a morir, estaría con Cristo y el gozo que él tendría de ver a su esposa y sus hijos en un cielo en un futuro. O sea que las palabras más hermosas y poderosas hacia Evelyn fueron dictadas por su esposo y escritas por su mejor amigo. Es importante, amigos, hermanos, entender la idea de la inspiración. Porque esta es la forma que Dios nos garantiza que su revelación es verdaderamente de Él. Y esta revelación es totalmente dada por sus palabras inspiradas a hombres que escribieron las palabras de Dios. Así como las cartas que recibió Evelyn de Mark dictadas por John. Y esta mujer dice la historia de que ella sumamente sufrió, pero tuvo mucha alegría porque ella pensaba, si yo hubiese recibido esta carta, si las hubiera leído más temprano, ¿qué vida diferente hubiera vivido? ¿Qué enfoque de vida hubiera vivido? De saber de que sí, aunque mi esposo murió, pero su fe estaba fijada en Dios, su gozo estaba en la salvación de Dios, de que Él me amaba, de que amaba a nuestros hijos, y Él sabía totalmente con seguridad de que Él estaría con Dios en algún día. Y es lo mismo, amigos y hermanos, la palabra de Dios son las palabras inspiradas, sopladas por Dios, dadas a hombres, revelando la naturaleza y el carácter de Dios para que nosotros pudiésemos conocer a su Hijo con el motivo de poder ser reconciliados con el Padre a través de la obra de su Hijo, por la transgresión del pecado. Pero ¿sabes qué? Aunque Evelyn más tarde pudo ver las cartas, quiero que tú pienses, ¿ves tú la palabra de Dios de la misma forma? ¿Ves tú la palabra de Dios de la misma forma? O sencillamente, hay que leer la Biblia. Pues tú sabes, sí, yo sé pues que la palabra de Dios, pero bueno. ¿Sabes, amigo, hermano, amiga? Quiero confesarte que igualmente yo he pecado de esta forma. Yo he pecado muchas veces y me encuentro batallando este pecado de no valorar la palabra de Dios como debe de ser valorada. De valorar el tiempo, ¿verdad?, en las redes sociales más importante. De valorar el tiempo viendo televisión con mi familia, la cual no es pecado, pero mucho más que la palabra de Dios. De valorar muchas cosas que mi mente encuentra descanso, pero qué dolor que no encuentro gozo total en la palabra de Dios. Esa es la batalla que nosotros tenemos dentro de sí mismos. Esa es la batalla contra la carne, contra nuestra naturaleza pecaminosa que queda aún dentro de nosotros mientras Dios nos sigue santificando, creándonos a su imagen. Y esta oportunidad la tomo para hacer algunas preguntas. Amigo, amiga, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? Ahora, ¿será posible creer en algo y vivir de tal forma que negamos lo que creemos? Yo digo que sí. ¿De qué vale la pena que tú digas, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero la forma que tú vives es una contradicción lógica?
Porque está diciendo, sí, creo que la palabra es de Dios. Oh, sí, creo que Jesucristo es el Señor, pero vivo como si Él no lo es y como que todo lo que ha revelado es una mentira. ¿En qué áreas de tu vida muestras tu incredulidad a la palabra de Dios? ¿En qué áreas muestras tu incredulidad a la palabra de Dios? Ponte a pensar bien. Ponte a pensar conmigo. ¿En qué áreas? Bueno, no, yo creo de que sin Jesús nadie va al cielo, tremendo, pero tu vida, ¿en qué áreas no muestran eso? En tu tiempo, la forma que tú lidias con tu pecado, ¿muestra eso? La forma que tú lidias con tu enojo, la forma que tú lidias con tus palabras, o las palabras que nadie escucha, solamente Dios en tu mente, cuando te enojas, cuando te quedas impaciente, en ese momento muestras que crees o que eres incrédulo, que eres incrédula. Hermanos, hermanas, existen partes de tu mente y tu corazón donde no estás siendo conformado a la palabra de Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que aquí está el enfoque. ¿Por qué no? Y digo que hay muchas áreas aún en la vida mía que todavía cada día batallo. Señor, hazme más a tu imagen. Señor, hazme más a tu imagen. ¿Sabes por qué no? Yo la voy a contestar aunque tú no la contestes. Porque somos vagos. Porque muchas veces ponemos esfuerzo en lo que a nosotros nos apetece y nos da placer. Y con gran dolor en el corazón tendríamos que admitir que hay momentos donde la palabra de Dios no nos es de placer. Comparado a las cosas temporeras de este mundo. Que el Señor nos perdone. Que nosotros nos podamos arrepentir. Quisiera Dios aún mismo hoy de ver la palabra de Dios en muchas veces de una forma que no es apropiada. Pero continuemos. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda escritura, ya cubrimos esa parte, es inspirada por Dios, cubrimos esa parte, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces ahora nos vamos a enfocar en cómo es la palabra de Dios útil para enseñar. Esta palabra útil es muy interesante. Vamos a aprender otra palabrita aquí en el griego. Esta palabra se dice en español ofélimos. Ofélimos. Esta palabra es de ventaja, de provecho, de beneficio y aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Así que útil, utilidad. Ofélimos es la palabra en el griego. Quiero que vea conmigo 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 8, donde usa esta palabra, esta misma palabra en el griego. Dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Miren qué interesante este contraste, porque aquí hay un contraste, ¿ok? De que dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco. La primera parte sería esta y la segunda parte sería esta. Número 1, número 2. Y el contraste de cómo es útil o aprovecha es la idea de que el ejercicio físico sí es de beneficio. Dicho sea de paso, muchos de nosotros debemos comenzar a hacer un poquito de ejercicio. Porque imagínense, esta pandemia nos tiene a nosotros muy redonditos a muchos de nosotros. Pero mira lo que dice, pero la piedad es provechosa. La misma palabra, es la misma palabra. Escuche bien, esta palabra es la misma que esta. Provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Así que eso yo creo que es muy importante que lo pudiéramos considerar. O sea, esta palabra útil. Vamos al próximo texto, Tito capítulo 3, versículo 8. Dice aquí, palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles, aquí está de nuevo, útiles para los hombres. O sea, esta es la encomienda que tenemos de las Escrituras. Así que estas cosas son buenas y útiles. Ofélimos, de ventaja, de provecho, de beneficio. Continuamos. La próxima pregunta, seguimos en verdad en nuestro texto, volvemos aquí. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Para enseñar. Y usted dice, bueno,
yo sé lo que es enseñar. Bueno, vamos a ver si lo que usted está pensando es lo mismo que la palabra de Dios nos enseña. Esta palabra enseñar viene de la palabra en el griego didaskalia. Didaskalia. ¿Ok? Esta es la palabra didaskalia, que es enseñar. Y esta palabra denota la idea de lo que se está impartiendo. En la Biblia está la palabra que se usa para hablar de una enseñanza correcta o incorrecta. Didaskalia es la palabra que está denotando la idea de lo que está impartiendo. ¿Cuál es el contenido de lo que se está dando? Esta palabra aparece 21 veces en el Nuevo Testamento, y de las 21, 15 de estas veces aparece en las epístolas pastorales. Por eso es que la enseñanza, usted ha escuchado la sana enseñanza. Es importante porque esta enseñanza, enseñar, es esta idea de didaskalia. Así que 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos da un ejemplo de esta palabra y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, presentando atención a espíritus engañadores y a doctrinas, aquí está la palabra que estamos hablando, y didascalias de demonios, enseñanzas de demonios. En otras palabras, vamos a hacer una conexión aquí. Todo lo que la Biblia enseña es una doctrina. Pues hay gente que no sabe determinar. Por ejemplo, una doctrina es algo que se enseña, algo que la Biblia va a enseñar. Nosotros tenemos una doctrina, ¿verdad?, del matrimonio. ¿De dónde viene? De la Biblia, Génesis. Tenemos doctrina de, por ejemplo, lo que es el trabajar. Bueno, esa doctrina viene de la Biblia, la podemos encontrar en diferentes partes. Particularmente me viene a la mente los proverbios. O sea, hay diferentes doctrinas, y aquí lo que está diciendo Pablo a Timoteo es que hay doctrinas didascalias que son de demonios. ¿Y cómo usted sabe que son de demonios? Bueno, porque mire lo que dice aquí: prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Toda enseñanza, ¿ok?, que va en contra de la palabra de Dios, o parece que es de la palabra de Dios, pero tiene 1% que no es de la palabra de Dios, engaña. Si engaña, es doctrina de demonios. Escucha bien. ¿Cómo usted sabe que es una doctrina de demonio? Porque parece que es de Dios, pero no es 100% de Dios, de demonios. Así es como funciona el diablo. El diablo te dice 99.99% la verdad y te incluye el 0.1% de mentira. Doctrina de demonios. Continuamos con otro ejemplo. Tito capítulo 2 versículo 7 dice la escritura: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina. Eso vemos aquí, didascalia, con pureza de didascalia, con dignidad. Mira la conexión que hay entre esta idea de pureza con enseñanza. Muéstrate puro en tu doctrina. Muéstrate puro en la forma que enseñas la palabra de Dios, coherente a la palabra de Dios. Un hombre que muestra su pureza en la doctrina enseña exactamente lo que Dios dijo. Un hombre que no está puro de doctrina, volvemos a lo que dije anteriormente, te enseña el 99.9 que es verdad y te añade el 0.01 de mentira. Continuamos entonces nuestra próxima pregunta. La pregunta número 6. ¿Qué significa la palabra reprender? ¿Qué significa la palabra reprender? Escuche bien. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ya vimos aquí. Ahora, para reprender. Rápidamente quiero hacer un énfasis aquí. Mire conmigo. Aquí nos dice, ¿verdad?, que toda escritura nos dice para qué es. O sea, que nos dice que es inspirada por Dios. Entonces ahora nos comienza a dar una lista para... Número 1, enseñar. Y después vamos a ver ahora para, número 2, reprender. Así que no se pierda. Pero ¿qué significa reprender? Vamos a ver. Bueno, esta otra palabrita para su diccionario en español del griego, se dice la palabra elegmos. Elegmos, esta palabra es afirmar que alguien ha hecho mal, con la implicación de que hay pruebas adecuadas de tal fechoría. Esta palabra es hay un término en el griego que se llama, suena raro, se llama hapax legomena, se dice, es una palabrita muy larga, y lo que significa es de que solamente aparece una vez en el Nuevo Testamento en el griego.
Esta palabra solamente aparece una vez. Está afirmando de que hay pruebas adecuadas para poder aplicar o probar que es una fechoría. Eso es muy importante y esa es la palabra que está usando Pablo para hablarle a Timoteo. Así que cuando estamos hablando, escucha bien, de reprender, estamos hablando de que estamos afirmando que alguien ha hecho mal. Y no estamos necesariamente afirmando en privado, porque afirmar en privado no le ayuda a nadie. Es afirmar en público si es necesario. Y con la implicación de que hay pruebas. No es que yo creo que está mal. No es que yo siento que está mal. No. De que hay pruebas adecuadas de tal fechoría. Esta es una palabra la cual tiene implicaciones legales de justicia. Porque el elegmos, esta idea, usted puede ir a corte y hacer ¿qué? Probar que alguien ha hecho mal. ¿Cómo? Dando pruebas adecuadas para probar que ha hecho mal. Y nosotros como hermanos en Cristo, nosotros como padres, ¿verdad? Y madres que enseñamos a nuestros hijos, nosotros tenemos también que tomar este cargo que le da Pablo a Timoteo, de que, como decía la palabra, toda escritura es inspirada por Dios y útil para, y llegamos ahora, reprender. Reprender es contradecir, exponer la mentira con evidencias. También puede referirse a la reprensión en nuestras vidas personales. Hay veces donde, ¿verdad? Hay cosas que, ¿verdad? Somos reprendidos, somos aclarados fuertemente. Ya sea que la reprensión sea personal o doctrinal. Las Escrituras nos pueden mostrar, lo van a mostrarle a los pecadores sus fallas y aclarar el punto del error y llevarlos a una nueva sensación de paz e integridad. Y eso va a pasar. El Evangelio hace eso. El Evangelio reprende al pecador. El Evangelio reprende al pecador porque le muestra su fechoría con evidencia que está mal. En otras palabras, nosotros que amamos a Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y puesto nuestra fe en Cristo, somos llamados a muchas veces públicamente afirmar que algo malo o incorrecto se ha dicho. Y la meta de Dios es que la verdad sea exaltada y que el error sea eliminado por lo más posible. Y para eso usted no puede ser cobarde. Si usted es cobarde, usted no lo va a hacer. Y por eso la Biblia dice que los cobardes, Apocalipsis creo que es 21 versículo 8 en adelante, hay una lista, y todos los cobardes, y todos los mentirosos, todos los hechiceros, los cobardes tendrán su parte del lago que quema con azufre y fuego. ¿Por qué? Porque los cobardes son personas que niegan la veracidad del amor de Dios. Los cobardes, la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Una persona que dice que tiene temor no es porque no tiene el verdadero amor. Y la Biblia dice que Dios es amor. Y el que no tiene el amor no tiene a Dios. Miren qué interesante la conexión, pero continuamos. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y continuamos con nuestra lista. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Volvemos aquí. Número 1, enseñar. Número 2, reprender. Y ahora llegamos al número 3, corregir. ¿Qué significa la palabra corregir? Continuamos con nuestro léxico del griego koiné. Y esta palabra es una que suena un poquito rara, pero es igualmente de importante. Es la palabra epanortosis. Suena como una medicina. Epanortosis. Y es cambiar para mejorar, eliminar y castigar los errores y la corrección de la palabra, conformidad con una regla, rectitud o exactitud, incluso perfección en la conducta. Esta palabra también es una que aparece una vez en el Nuevo Testamento. Quiero que note algo interesante, de que en el Nuevo Testamento ya tenemos por lo menos dos palabras, una y dos, que aún en este verso Pablo está usando específicamente para decirle a Timoteo, hablarle de las Escrituras. Esto no es coincidencia. Este es el deseo de Dios. Así que continuamos. Ya vimos epanortosis. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Y esta palabra me llama la atención. El que ama la instrucción, la instrucción es una corrección, ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. Vemos que una persona que ama
que ama la instrucción. Una persona que quiere que le ayude a crecer. Mira la definición que le di. O sea, esa persona quiere cambiar para mejorar. Quiere eliminar y castigar los errores y la corrección de la palabra. Conformarse a una regla, rectitud, exactitud. Eso es una persona cristiana. Una persona que legítimamente quiere conformarse a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Vivir conforme al Espíritu Santo de Dios que nos lleva a toda verdad. Así que Proverbios capítulo 12, versículo 1 nos muestra esto. Continuamos entonces con nuestra pregunta número 8. Y vemos la próxima. Vamos a hacer un repaso de nuevo. Vimos número 1, enseñar. Número 2, reprender. Número 3, corregir. Y llegamos al número 4, instruir. ¿Qué significa la palabra instruir? La palabra instruir, permítame aquí. Esta palabra paidia es disciplinar, entrenar, instrucción, enseñanza en educación. Describe un sistema de disciplina en las escrituras que conduce a un estilo de vida sagrado. Esta palabra aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. Así que Pablo ahora está diciendo de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, y ahora nos dice paidia, para disciplinar, entrenar, instrucción. Entonces, la instrucción, note que no es en base a las opiniones de las personas. La instrucción es en base a la palabra de Dios. Eso es muy importante que lo entendamos. Por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 4. Miren qué interesante este verso. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la paidia. Aquí está la palabra, mírala bien. Paidia e instrucción del Señor. La disciplina es una instrucción, una corrección para conformar a sus hijos a la palabra de Dios. Por eso que aquí en Efesios capítulo 6, versículo 4, Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso, está diciendo, padres, no provoquen a sus hijos a ira, mas sin embargo, en contraste, críenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. No los causes, no los hagas enojar. No, críalos en la disciplina e instrucción del Señor. Me llama la palabra, vamos aquí de nuevo, quiero hacer un punto en esta palabra, disculpe que vaya para atrás. En otras palabras, la palabra de Dios fue dada por Dios para que seamos entrenados e instruidos para servir a Dios y glorificarle, escuche bien, en todo lo que hagamos. Y el ejemplo de Efesios capítulo 6, versículo 4, está hablando particularmente aplicándolo a los padres con los hijos. Pero hay otras aplicaciones. Así, de la forma que cada persona tiene que ser entrenada, escuche bien, yo quiero aplicarlo a algo más regular. Cuando usted comienza un nuevo trabajo, no solo en respecto al trabajo, sino las pólizas del trabajo, nosotros de igualmente tenemos que ser instruidos para vivir, para pensar y para actuar de una forma que se conforma con la palabra de Dios, la cual nos muestra no solo el carácter de Dios, sino su perfecta voluntad. Y para eso nosotros necesitamos disciplina, esa instrucción que Dios nos da, que es a través de su palabra. Cuando usted va a instruir a alguien, es en base a algo. Usted no puede instruir en base a nada. Si usted va a instruir en base a algo, eso es importante, porque vemos entonces esta palabra que estamos cubriendo, paidia. Interesantemente, la palabra paidia tiene unas raíces de lo que se llama, ¿usted se acuerda la palabra pedófilo? Hay una raíz de pedos, la cual la palabra paidia originalmente se atribuye a los niños. Y con esa misma tonalidad, Pablo está diciendo que eso es lo que es la palabra de Dios útil, para instruir. Así que vamos a continuar aquí con nuestro estudio. Segundo de Timoteo, llegamos al versículo 17. Y dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, llegamos a esta palabra ahora, perfecto, equipado para toda buena obra. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué es perfecto? ¿Sin pecado? O sea, que ya no tiene pecado, se va al cielo como un santo. No, eso no es. Otra palabrita para usted. Le dije que íbamos a cubrir muchas palabras hoy, pero es importante, y al final vamos aquí a amarrar esto y hacer una aplicación. Esta palabra es exartizo,
apto para completar, adaptarse a una meta, ser hecho útil para un uso o propósito. Y esta palabra aparece en el Nuevo Testamento 2 veces. Así que continuamos aquí, a fin de que el hombre de Dios sea exartizo, hecho apto para una obra, equipado para toda buena obra. Entonces, la pregunta que yo puse aquí entonces es, ¿cuáles son las buenas obras que Dios nos llama a hacer? Porque míralo ahí, está claro, para hacer, para toda buena obra. Somos equipados y somos hechos útiles para toda buena obra. Pero el verso no nos dice cuáles son las obras. Pero el contexto sí nos va a hablar de eso. Mire conmigo, 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 1. Dice, pero tú, está hablándole aquí a Timoteo, pero tú, Timoteo, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Así que ya Pablo, escuche bien, ya Pablo le había dicho a Timoteo en lo que él debería enfocarse. En el capítulo 6 de 1 de Timoteo, él está diciendo ahí la lista, mírenla conmigo. Él está diciendo, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pablo le está diciendo lo que él tiene que hacer. Pero recuerde que ahora le está recordando a Timoteo que él tiene que ser hecho completo, como vemos en el versículo 17. Por eso, algo que quería enfatizar aquí es esto. Mire bien. El aprender sin aplicar lo vemos en 2 de Timoteo 3:7. Pablo está hablando de eso. ¿Qué pasa con la gente que aprende y no aplica? Lo estamos viendo ahí en el mismo capítulo. ¿Se acuerda que le hablé de aquellas personas que están cogiendo a mujeres prisioneras y se están portando como gente que niegan la fe, aunque aprenden mucho pero no practican nada? Eso pasa. El aprender para solo discutir. Pablo está hablando de eso también. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 23. Hay personas que aprenden teología, aprenden la Biblia porque lo que quieren es pelear. Las redes sociales están llenas de gente amargada, mundana, que antes no son cristianos, perdóname. Y si son cristianos hay que reprenderlos, hay que instruirlos, hay que corregirlos. La palabra de Dios no es para estar discutiendo así como, ¿verdad? Como gallinas. No. Ahora, el último punto que puse aquí, el aprender para ser usados por Dios. Y ese es el ejemplo, ¿verdad?, que Pablo está haciendo. Porque el que estudia las Escrituras tiene que tener la meta que Timoteo tenía, de que él quiere hacer un vaso del maestro para comportamiento santo en el ministerio. Eso es lo que quería Timoteo. Eso es muy importante y eso nos está llamando Dios a nosotros. Y hablando de eso, déjame hacer unas preguntitas más. Tomemos un momento para respirar mentalmente y nos enfocamos en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Amigo, ¿crees que vas de camino a la perfección sin Cristo y su verdad? ¿Crees que vas sin Cristo y sin su verdad de camino a la perfección? Porque si tú crees que esto es posible, tú estás bien perdido. Tú estás en un engaño mental, espiritual, sumamente oscuro. Nadie va de camino a ninguna perfección sin Cristo y su verdad. Y la verdad de Cristo es su palabra, toda escritura. Segunda pregunta. ¿Por qué te gusta citar la Biblia en los versos que te convienen y no lo obedeces en los demás? ¿Ah? ¿Tú lo haces? ¿Yo lo he hecho? Te digo por qué. Porque hay otra palabra que viene del griego que lo usamos muy comúnmente, es la palabra hipócrita. Hipócrita. Por cierto, te voy a dar un ejemplo para definirte la palabra hipócrita. Hipócrita se usaba para describir, usualmente cuando la palabra nació, la etimología, que es el nacimiento de las palabras, fue cuando se describía a los actores que se paraban para hacer las presentaciones de teatro. Y por cierto, en ese tiempo ser un hipócrita es como decir ser un actor que se ganaba los Grammys. Mientras más Grammys, mejor hipócrita. ¿Por qué? Porque el hipócrita más grande es el que mejor hacía el papel y le hacía a la gente creer que esa persona verdaderamente era él. ¿Por qué te gusta citar la Biblia en los versos que te convienen y no lo obedeces? Porque nosotros padecemos de hipocresía. Porque nosotros padecemos de hipocresía.
Nos gusta aparentar piedad. Nos gusta, oh sí, la palabra de Dios. Muchachos, porque la Biblia dice. Pues no, me alegro que la conoces. Pero amigo, aún más de conocerla, hermanos, aún más de conocerla, Dios nos llama a obedecerla. No seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, dice la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Otra pregunta. ¿No te has cansado, amigo, de vivir una vida la cual siempre termina en lo mismo, en pecado y en desobediencia a Dios? La vida de toda persona que no esté en Cristo siempre termina en eso, en más pecado y en más desobediencia. Más pecado y más desobediencia, más rebelión. No, es que hermano, yo no soy gay, yo no soy transexual, yo no me paso en borrachera, yo no me paso, ¿verdad?, en esas cosas locas, yo estoy con mi mujer, yo me estoy tranquilo. Sí, pero tienes un corazón oscuro. Tienes un corazón que no te aguantas a nadie en tus enojos, en tus rabias como niño. ¿Usted cree que solamente el pecado es lo que usted puede ver? No, el pecado es lo que Dios ve en ti. El pecado es lo que Dios dice que es pecado y es toda transgresión a la naturaleza y la imagen de Dios. Y eso es importante que nosotros lo recordemos, amigos y hermanos. Última pregunta, hermanos, a nosotros que estamos en Cristo, ¿estamos viviendo y creciendo en las áreas que Pablo le escribió a Timoteo? ¿Estamos creciendo en santidad para la gloria de Dios? Porque, amados hermanos, si nosotros no estamos creciendo en esa santidad y el Espíritu de Dios nos ha dado para que seamos hechos conforme de Cristo, la imagen de Cristo, la única opción es que nosotros estemos rebelándonos en contra de Dios. Y la rebelión en contra de Dios es el resultado al pecado. Y si nosotros estamos pecando abiertamente, nos estamos rebelando abiertamente. Y si nos estamos rebelando abiertamente, no estamos creciendo en santidad. Que Dios nos ayude, hermanos, a nosotros continuar creciendo en santidad para la gloria de Dios. Dicho sea de paso, la diferencia entre santidad y legalismo es que la santidad, tú no dices, bueno, yo no me pongo esto porque la gente va a pensar que está mal. La santidad dice, no, yo no me la pongo porque yo sé que a Dios no le gusta. Una se sostiene a lo external, la otra se sostiene a las convicciones que yo tengo internamente de Dios y su palabra. Una gran diferencia. ¿Cómo podemos asegurar que podremos vivir la vida que Pablo le habla al joven Timoteo? Y eso es con el Evangelio. El Evangelio nos habla de que Dios es perfecto, de que es justo y santo. Este Dios creó un mundo perfecto y Él también creó al hombre y a la mujer. El Evangelio nos enseña que el hombre quebró su pacto con Dios cuando pecó al desobedecer el mandato que Dios le dio a él. El Evangelio nos dice que Dios el Padre mandó a su Hijo Jesús al mundo para vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. El Evangelio nos dice que solamente Jesús obedeció perfectamente todas las leyes de su Padre. ¿Te acuerdas los 10 mandamientos? Él solamente las pudo obedecer. Nadie más perfectamente las puede obedecer como Él las obedeció. El Evangelio nos dice que Jesús fue a la cruz para pagar la penalidad exacta por los pecados de aquellos que escucharían su mensaje, sus buenas nuevas, lo que nosotros llamamos el Evangelio. El Evangelio nos dice que estas personas que siempre responderán en arrepentimiento y fe como evidencia de que son ellos salvos. ¿Y tú cómo vas a responder, amigo, amiga? ¿Cómo vas a responder tú hoy? Esa es la pregunta. Esa es la única pregunta que importa. Esta pregunta más importante de cómo van los casos de COVID. Esta pregunta más importante de, mira, ¿no? Que yo escuché que hay todavía un tumulto, disturbios, protestas. Esta pregunta más importante que todas estas. ¿Sabes por qué? Porque esa tiene que ver con tu alma. Esta pregunta tiene que ver con la esencia de tu vida eterna. ¿Cómo vas a responder tú, amigo, amiga?
Tú que no estás en Cristo, ¿cómo vas a responder tú? La Biblia nos dice, y perdone, no puede hacerle una actualización a esta página, pero la Biblia nos dice de que nosotros respondemos, y quiero reenfatizar esto, en arrepentimiento y fe. Alguien dijo una vez de que el arrepentimiento y fe son dos lados de la misma moneda. Nosotros nos arrepentimos porque vemos la hermosura de Dios, la perfección de Cristo en su obediencia y en su vida, en su crucifixión, en su sacrificio. Y por la cual nosotros entendemos, wow, yo que sí soy malo, que soy vil, que soy pecador, que soy blasfemo, y con todo y eso Dios no me ha mandado al infierno. Eso debe de causar un dolor de injusticia, de ver la gracia de Dios tan gratuitamente siendo dada a tu vida. Y una persona que ve su pecado por la gracia de Dios a través del Evangelio, esa persona se arrepiente. El que se arrepiente se da 180 grados, una vuelta total. Y si iba al norte, ahora va al sur. Si iba al este, ahora va al oeste. Mostrando de que ha interrumpido su camino para ir en la dirección opuesta. No al nada, no al destino, no a ideas filosóficas, sino a Cristo Jesús, el Señor. Esa es la forma que respondemos. Respondemos en arrepentimiento y fe. ¿Fe en qué? En la persona, la obra, los alcances de Cristo, la vida de Cristo perfecta, la muerte de Cristo perfecta, la resurrección de Cristo perfecta, la ascensión de Cristo perfecta, el regreso perfecto y glorioso de Cristo, y de que nosotros seremos arrebatados un día con Él. Así que, hermano, amigo, que Dios nos ayude a seguir siendo fieles, que Dios nos ayude para continuar leyendo su palabra con el único motivo, si estamos en Cristo, de ser más como Cristo, de obedecer su palabra, de agradarle a Él. Si no estás en Cristo, amigo y amiga, tú debes de correr hoy, en lo privado de tu vida, en tu cuarto, en el baño, a donde sea, en el garaje, en cualquier lugar. Arregla cuenta con Dios hoy, porque nadie te garantiza el mañana. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque, Señor, es a través de tu palabra que nosotros podemos entender la hermosura de quien tú eres. Es a través de tu palabra que vemos la oscuridad, la hipocresía, la maldad, la rebelión de nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú mandaste a tu Hijo para que pudiera ir a la cruz y pagar por los pecados de aquellos que escucharían de la obra de Él, y tu Espíritu Santo los llevaría a arrepentirse y a poner fe en Cristo. Ayúdanos hoy, Señor, una vez más a considerar esta verdad. Ayúdanos hoy, Señor, una vez más a arrepentirnos de nuestros pecados, aún hoy. De los pecados del hoy, no los de ayer, de los de hoy. Ayúdanos a ser fiel, Señor. Guárdanos, protégenos, guíanos, ilumínanos. Llévanos, Espíritu Santo, a toda verdad. Y ayúdanos a ser un reflejo de la hermosura del Evangelio en un mundo tan enfermo, literalmente y espiritualmente. En un mundo que está más preocupado de una pandemia literal, pero no de la pandemia de su corazón espiritual hacia el infierno. Líbranos, Señor, de no estar tan enfocados en este mundo que perdemos la perspectiva eternal. Líbranos, Señor, de no estar tan enfocados en las cosas de este mundo, que no seamos sensibles a las necesidades de otros espiritualmente. Hay gente que aún han muerto hoy y han caído en el infierno, Señor. Guárdanos, Padre, de que no los alcancemos tarde. Ayúdanos, Señor, a llegar a estas personas con la verdad de tu palabra, del Evangelio, y que tú puedas, Señor, salvarlos de que caigan en un infierno eterno, donde tu santa y perfecta y justa ira los castigue para una eternidad. Ayúdanos, Señor,
a continuar en nuestros trabajos, a continuar en nuestros matrimonios, a continuar en nuestros estudios, a continuar con nuestras metas, sabiendo y reconociendo que así bebamos o comamos, hacemos todas las cosas para la gloria de Dios. Yo te pido todo esto en el dulce nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.